Comencemos entonces abriendo nuestras Biblias en Hebreos 3 y 4. Hebreos 3 y 4. Por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el cual es fiel a quien le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, que cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de la que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, sobre la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, si como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación, donde me tentaron sus padres, a causa de... me probaron y vieron y mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en el corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de esa incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por lo tanto, juré en mi ira no entrar en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta algunos, entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció y la buena nueva no entraron, y por causa de esa desobediencia, otra vez determina hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por lo tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios. En el año 2023, varios excursionistas ignoraron las alertas meteorológicas que advertían sobre inundaciones repentinas en una zona montañosa. El cielo parecía tranquilo. El camino parecía seguro. La comida, ahí estaba. Y en el pensamiento de estos excursionistas estaba pues qué exageración. Según iba a pasar algo grave, iba a haber una tormenta, y resulta que no pasó nada. Qué absurdo es que nos hayan querido decir que iba a pasar algo muy malo. Ya estamos aquí, no pasa nada. Horas después, la tormenta que se había anunciado, inesperadamente para ellos, provocó una fuerte crecida de agua. Y algunos quedaron atrapados, y otros tuvieron que ser rescatados de emergencia. Sobra decir que no todos regresaron, y algunos obviamente no salieron vivos. El problema aquí no fue la falta de advertencia. El problema fue que escucharon la advertencia, pero decidieron
no obedecerla. Dios habla por medio de su palabra, advierte, corrige, por medio de este libro, ¿sí? Ninguna otra cosa es válida. Nada de que el profeta me dijo, nada de que hablé con el pastor, no. Porque lo que cada uno de nosotros, siervos de Dios, lo vimos en la capilla, lo vimos en nuestra reunión mensual y lo estamos viendo en las clases de los seminarios y lo vemos en cada momento que podemos platicarlos y en cada momento que yo en este podcast te lo puedo compartir. Es que nosotros lo único que estamos llamados es a decirte lo que dice este libro. Es lo único que debemos de hacer, lo que dice este libro. Entonces Dios habla por medio de su palabra, pero muchas veces hacemos lo mismo que aquellos excursionistas. Escuchamos la voz de Dios, conocemos su voluntad, pero seguimos nuestro propio camino porque suponemos nada va a pasar. La tragedia no comienza cuando Dios deja de hablar, comienza cuando el hombre deja de obedecer. Así que, como dice el texto, si oyeres hoy su voz, no te endurezcas. El autor les deja claro que Moisés fue un gran hombre, claro que sí, pero no es Dios. Entonces, para los judíos, Moisés era una personalidad extremadamente importante y respetable. Lo que para los griegos era Aquiles, lo que para los micenos era Agamenón, lo que para México venía siendo Morelos, Miguel Hidalgo, hoy en día grandes influencers, eso era Moisés, una personalidad de respeto para los judíos. Y el autor les dice, claro que sí, adelante, sí, claro que fue un gran hombre, la propia Biblia lo dice, el propio Dios exaltó a Moisés cuando le dijo, no existió otro profeta como Moisés, o sea, el mismo Dios agarra y dice, como Moisés, nadie. Pero él les tenía que recordar que Moisés no estaba por encima de Dios y que ellos rehusaran a entender que ni Moisés ni ninguno de sus ritos estaba por encima de Dios. Era hacer lo mismo que sucedió en Éxodo cuando acusaron a Dios de asesino y dijeron que él los quiso matar de sed. Es exactamente lo mismo que sucede en Éxodo. ¿Por qué? Porque en Éxodo no confiaron en él y cuando se refugiaron en su religiosidad diciendo, no, es que Dios no nos sacó para llevarnos a una tierra, a Canaán. No nos sacó para llevarnos a la libertad y a Canaán. Nos sacó para matarnos en el desierto. Entonces, Dios los acusó, entonces ellos agarran, lo acusan de asesino. Y en la primera instancia, Dios le dice a Moisés que él le pegue a la roca y Dios en ese momento le está diciendo que él se va a poner en la roca, de manera que cuando Moisés golpea la roca es como si estuviera golpeando a Dios, literal. Dios le estaba diciendo, me voy a poner ahí y vas a golpear la roca y me vas a golpear a mí. O sea, tú al golpear la roca me vas a golpear a mí. ¿Para qué? Para que a la hora porque lo que esta gente merece por haberme acusado de asesino es la muerte. Mínimo, es lo que se merece, la muerte. Entonces yo para perdonarlos me voy a echar la culpa de lo que ellos dijeron. Entonces tú vas a golpear a la roca, yo voy a estar ahí. Entonces cuando tú golpes a la roca va a ser como si me estuvieras golpeando a mí. Cuando tú golpes a la roca es como si me estuvieras golpeando a mí, dice Dios. Entonces cuando Moisés golpea a la roca, literal estaba golpeando a Dios. Y en ese momento, tras ese golpe, Dios estaba justificando a Israel y hubo agua. Pero en ese mismo instante, después, volvió a suceder exactamente lo mismo. Y Dios le dice que le habla a la roca y no le habló, golpeó a la roca. Y entonces, en ese momento, es donde cayó un juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, pero Señor, si ya te pusiste, en medio de la roca, y al golpear a la roca, te golpeamos a ti, o sea, tú ya te pusiste para golpearte a ti y por lo tanto pagar nuestras culpas. Pues ¿qué pasó? Que de mí nadie se va a estar burlando, es lo que Dios les deja muy en claro. O sea, sí, claro, los perdoné la primera vez, me puse yo en el lugar de ustedes, yo puse que me golpearan a mí en lugar de ustedes. O sea, en ese momento, cuando ellos golpean la roca, cuando Moisés golpea la roca, literal estaba golpeando a Dios. En ese momento Dios estaba aceptando el que cuando golpean a la roca es como si me estaban golpeando a mí. O sea, cuando Moisés golpeó la roca, literal estaba golpeando a Dios. Entonces, en ese momento, claro,
Dios se puso ahí y pagó las culpas por ellos. Y en ese momento, por supuesto, Dios le dice, golpea a la roca, y es como si me golpearas, es como si me golpearas a mí. Entonces en ese momento, claro, cuando él golpea la roca, él literal estaba golpeando a Dios. Y Dios en ese momento estaba pagando la culpa de Israel y les dio agua. Pero eso sucedió una vez. Pero eso no iba a suceder dos veces. O sea, no te vas a estar burlando de Dios, perdón. No te vas a estar burlando de Dios. Claro, la primera vez, Moisés, pégale a la roca y yo me voy a poner ahí y va a ser como si tú a la hora de que tú golpes a la roca es como si tú me pegaras. O sea, cuando Moisés golpea la roca, él está golpeando a Dios y en ese momento Dios está pagando los pecados de ese momento de Israel. Y surgió el agua, claro, en ese momento Dios se pone en medio de la roca, Moisés golpea a la roca y es como si, y en ese momento Moisés es como si estuviera golpeando a Dios. O sea, cuando Moisés golpea la roca, en ese momento él estaba literal golpeando a Dios y Dios estaba pagando los pecados de ese momento de Israel y les dio el agua. Y eso sucedió en ese momento, pero no iba a suceder dos veces, porque no nos podemos estar burlando de Dios. Entonces, literal, lo que él les quiso decir es que no se iban a estar burlando de Dios, que no se trataba de estar creyendo que, ok, que bueno, mira, lo único que tenemos que hacer es que simplemente hay que volverle a pegar a la roca, al cabo que ahí se puso Dios y simplemente hay que volverle a pegar a la roca porque ahí es como si Dios estuviera, entonces hay que pegarle a la roca y ya, Dios paga por nuestros pecados. O sea, cuando le pegues a la roca, pues le estamos pegando a Dios y ya se pagan nuestros pecados. No, eso solamente pasó una vez, pero no iba a pasar dos veces, no nos podemos estar burlando de Dios. Pero también Dios le recuerda que eso se le conoce como lo que sucedió en Meriba, de lo cual el Salmo 95 nos hace eco. Entonces, en ese momento lo que el salmista del Salmo 95 nos está recordando es que Dios les dice que no debían de tener esa actitud de incredulidad. Porque al tener esa actitud de incredulidad, que fue la que mantuvieron en todo su caminar en el desierto, lo único que consiguieron fueron quedar fuera del reposo de Dios. Así que cada día que tú confías en otra cosa que no sea Dios, lo único que estás diciendo a Dios es que no le crees. Y eso claro que es una ofensa para Él. Y eso es algo muy perjudicial para ti. Porque basta ver lo que le pasó a Israel. Mantuvieron esa actitud de incredulidad en todo su viaje en el desierto y quedaron fuera del reposo de Dios. Entonces lo que sucede en Éxodo es lo que continúa pasando en todo su viaje en el desierto. Él nos menciona lo que sucede en Éxodo porque precisamente esa actitud la mantuvieron en todo su viaje en el desierto. Esa actitud de incredulidad. Entonces, eso mismo lo usa el autor de Hebreos para decirnos que nosotros no tengamos esa actitud de incredulidad. Porque si mantenemos esa actitud de incredulidad, estamos cometiendo lo mismo que hicieron en Éxodo. Así que el autor nos comenta lo que sucedió en Éxodo con el hecho de que no cometamos ese mismo error y no tomemos esa misma actitud de incredulidad. Entonces, obviamente, que nosotros no podemos tomar esa actitud de incredulidad. Ninguno de nosotros puede caminar con esa vida, con esa manera de pensar de incredulidad. Y él lo toma porque esto aplica para todos. Porque todos los oyentes, todos los que estamos, los creyentes, los no creyentes, todos los oyentes estamos en la misma condición, en la misma capacidad y estamos bajo el mismo peligro, estamos bajo la misma condición de ser incrédulos ante Dios. Entonces, cada uno de nosotros estamos en ese mismo peligro, en esa misma condición de ser incrédulos hacia Dios, de agarrar y decir, no Señor, pero pues yo sé que tú dijiste esto, pero pues no me importa, ¿no? Y créeme que la incredulidad no es lo que muchas veces nos podemos imaginar de, no, lo que pasa es que tú no crees que Dios te va a dar un carro y eso es pecado, lo que pasa es que tú no crees que Dios va a sanar a tus hijos y no es pecado. No, para nada. La incredulidad se refiere, a la incredulidad que el autor está diciendo es que todo lo que dice su palabra de Dios debe de ser hecho
debe de ser, o no debe de hacerse en caso de que, lo ordene en contra. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que este libro dice y tenemos que no hacer lo que este libro nos dice que no hagas. Nosotros tenemos que hacer lo que este libro dice que hagamos y nosotros no tenemos que hacer lo que este libro nos dice que no hagamos. O sea, nosotros nos tenemos que guiar únicamente por lo que dice este libro. Hacer lo que este libro dice que hagamos y no hacer lo que este libro dice que no hagamos. Eso es nuestra vida, simplemente guiarnos por este libro. Entonces, cuando yo no quiero que este libro me guíe, automáticamente estoy cometiendo la incredulidad. Y eso es lo que el autor nos quiere enfatizar. Que nos dice, la incredulidad se manifiesta en seguir lo que dice la Escritura y no seguir lo que dice la Escritura. La incredulidad se manifiesta en no seguir lo que dice la Escritura. Y creerle a Dios se manifiesta en seguir lo que dice la Escritura. La incredulidad se manifiesta en no creer lo que dice la palabra, en no seguir lo que dice la palabra. Allí se manifiesta la incredulidad, en no creer lo que dice la palabra, en no seguir lo que dice la palabra. Y verdaderamente creerle a Dios se manifiesta en seguir lo que dice su palabra y en obedecer su palabra. Ahí está todo. O sea que la delgada línea entre ser incrédulo ante Dios y creerle a Dios es simplemente nuestra actitud hacia la palabra de Dios. O sea, si nosotros realmente seguimos lo que Dios dice, y nosotros realmente le creemos a Dios, entonces vamos a hacer lo que este libro dice. Pero si yo no le creo a Dios, si yo no quiero que Él me diga qué hacer, si no me interesa seguirlo, si yo voy a ser un incrédulo, entonces todo se resume simplemente en no seguir lo que este libro dice. Así que si yo voy a creer lo que Dios dice, entonces voy a seguir la Biblia. Y si yo voy a ser un incrédulo, entonces no voy a seguir lo que la Biblia dice. Entonces cuando el texto nos dice porque nos muestra, que nos dice que no vino acompañada por fe, que nos dice que no escucharon la voz de Dios, no se refiere a que tengo que esperar a que me llegue algo al oído, no se refiere a que tengo que esperar un sueño, no se refiere a que tengo que esperar cosas que vengan a mi mente o a mi vida. Se refiere únicamente a seguir lo que dice este libro o a no seguir lo que dice este libro. Cuando el autor hace hincapié en escuchar la voz de Dios, se refiere únicamente a eso, a seguir lo que dice este libro o a no seguir lo que dice este libro. Ahí está todo. No en que se oiga una voz, en que si tengo un sentimiento, no. Seguir la voz de Dios, escuchar la voz de Dios o rechazar la voz de Dios, todo está únicamente en seguir este libro. Así que el autor, lo único que él nos está enfatizando cuando nos dice la voz de Dios es seguir lo que dice este libro. Y no seguir la voz de Dios es no seguir la palabra de Dios. Es lo único a lo que él está refiriéndose, es a la palabra de Dios. Entonces, seguir la voz de Dios es seguir lo que dice este libro. O sea, ser sensible a la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, seguir la voz de Dios es seguir este libro. No sueños, no visiones, no que alguien me habla al oído, no. Es únicamente seguir este libro. Y no escuchar la voz de Dios es no seguir este libro. No escuchar la voz de Dios no es que me metí a escuchar, no es que 9 horas oro y yo no escucho una voz y ya le pedí a Dios que me hable. No estoy escuchando la voz de Dios. No escuchar la voz de Dios no tiene nada que ver con voces o con sentimientos. No escuchar la voz de Dios no tiene absolutamente que ver con nada más que simplemente con no seguir lo que dice la palabra de Dios. No escuchar la voz de Dios es no seguir la palabra de Dios. Y escuchar la voz de Dios es seguir únicamente lo que dice este libro. Así que si la Escritura está diciendo que hagas algo y que no hagas algo, síguelo y no le desobedezcas. Como lo dice el autor, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Entonces el autor dice que todos los creyentes o no creyentes estamos en el peligro de desobedecer. Y como dicen, o sea, el seguir la voz de Dios es seguir lo que dice este libro. Y el no seguir la voz de Dios es no seguir lo que dice la Biblia.
Seguir la voz de Dios es seguir lo que dice este libro. No seguir la voz de Dios es no seguir lo que dice este libro. O sea, todo está únicamente en seguir la palabra o no seguirla. Seguir la voz de Dios es seguir el libro, seguir su palabra. Seguir la voz de Dios es seguir su palabra. Y no seguir la voz de Dios es no seguir su palabra. Ahí se resume todo. En seguir la palabra de Dios o en no seguir la palabra de Dios. En no seguir la Biblia. Ahí se resume todo. En no seguir la Biblia. En no seguir la palabra de Dios. Ahí es donde se resume todo. En seguir la Biblia. En seguir la palabra de Dios. O en no seguir la Biblia. En no seguir la palabra de Dios. Entonces lo que el autor nos está diciendo es que nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios. Entonces seguir la voz de Dios es seguir lo que dice la palabra de Dios. Y no seguir la voz de Dios es no seguir la palabra de Dios. Lo que el autor nos está queriendo decir es que nosotros tenemos que seguir la voz de Dios. Y es seguir su palabra, nada más. Así que aquellas personas que no siguen la voz de Dios son aquellos que no siguen la palabra de Dios. Y aquellos que siguen la voz de Dios son aquellos que siguen la palabra de Dios. Entonces el autor nos está queriendo decir que nosotros tenemos que seguir la voz de Dios, tenemos que depender de la voz de Dios, y eso es depender de la Biblia, depender de la palabra de Dios. Eso es seguir la voz de Dios, eso es depender de la voz de Dios, seguir su palabra. Y aquellos que no siguen la voz de Dios, pues no siguen la palabra de Dios. Entonces lo que Dios nos está diciendo es que nosotros tenemos que seguir su voz, seguir su palabra, seguir lo que está escrito, seguir la Biblia. Y aquellos que son incrédulos y que no siguen lo que la palabra de Dios dice, ellos están cometiendo la incredulidad. Entonces, aquella persona que verdaderamente sigue lo que Dios dice, aquella persona que verdaderamente sigue la voz de Dios es aquella persona que sigue lo que la Biblia dice. Y aquella persona que no sigue la voz de Dios, pues no sigue lo que la Biblia dice. Ahí es donde está toda nuestra vida, en seguir la Biblia, en escuchar la Biblia. Entonces lo que el autor por eso nos quiere enfatizar es que nosotros sigamos lo que la Biblia dice, porque ahí es donde está absolutamente todo. Que nosotros sigamos lo que la Biblia dice. Realmente seguir la voz de Dios es seguir lo que este libro dice. Y no seguir la voz de Dios es no seguir lo que este libro dice. Por eso es que el autor nos quiere mantener en que nosotros tenemos que seguir únicamente lo que la Biblia dice. Hoy tanta gente agarra y tanta gente dice: es que yo quiero visiones, es que yo quiero sueños, es que yo quiero esto. O sea, quieren cosas que la Biblia nunca dice. Y Dios al único lugar a donde nos lleva es a su palabra, a que tengamos que estar aquí, a tenemos que depender aquí. Y lo que el autor de los Hebreos nos dice, el sermón de los Hebreos nos dice, es que nosotros tenemos que mantenernos en la palabra de Dios, tenemos que estar en la palabra de Dios, tenemos únicamente que seguir la palabra de Dios. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, seguir la palabra de Dios, seguir la voz de Dios. Entonces aquellas personas que escuchan la voz de Dios son aquellas que únicamente siguen la Biblia, y aquellas que no siguen la voz de Dios son aquellos que no siguen la Biblia. Nosotros tenemos que depender únicamente de la palabra de Dios, tenemos que depender de la voz de Dios, y la voz de Dios es la Biblia, es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que depender únicamente de la voz de Dios, de la palabra de Dios. Nosotros solamente tenemos que depender de la palabra de Dios. Solamente aquí nosotros tenemos que depender de la palabra de Dios. Entonces aquellas personas que siguen la voz de Dios, siguen la palabra de Dios, y aquellas personas que no siguen la voz de Dios, no siguen la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que depender únicamente de la palabra de Dios, tenemos que seguir la voz de Dios, tenemos que depender de la palabra de Dios. Por eso el autor dice que todos los creyentes estamos en ese gran peligro de desobedecer. Como él dice que Dios les prometió el reposo, pero ellos, al ser incrédulos y al no seguir lo que Dios les decía, entonces se quedaron sin el reposo. Y el reposo, bueno, en nuestro castellano lo entendemos como dormir o descanso, ¿no? Vete a reposar. Es que tienes que guardar reposo, o sea, dormir, descansar. Entonces a veces se puede malinterpretar con paz, con tranquilidad. Pero lo que el autor está diciendo es la plenitud en Dios.
La plenitud en Dios es todo lo que el ser humano necesita, porque lo único que puede llenar la vida del ser humano es Dios. Por eso es que el rey Salomón en Eclesiastés decía que vanidad de vanidades es la vida, o sea, Gebel de Gebel, o sea, absurdo de absurdo, o sea, la vida es completamente absurda sin Dios. Es decir, que ninguna cosa que hay en este mundo nos va a saciar. Nosotros no debemos de poner nuestros ojos en aquello que perece, sino en aquello que no perece, y eso es únicamente Dios. Hace poco platicábamos con un amigo que vamos al gimnasio y hacemos muchas cosas. Entonces resulta que decían que una vez hace muchos años le dijeron, es que no deberías ir tanto al gimnasio porque eso demuestra que tú eres idólatra hacia el gimnasio. No, eso no tiene nada que ver. Esto tiene que ver, es algo que es a nivel de conciencia y a nivel de pensamiento. ¿Por qué? Porque si tú en tu entendimiento verdaderamente creyente entiendes que Dios es absolutamente todo, entiendes que absolutamente ninguna cosa en este mundo te va a saciar. Y por lo tanto, puedes disfrutar correctamente de este mundo, de tu trabajo, de tu carrera, de todo. Por eso es que, ojo, yo no estoy diciendo que no trabajes, yo no estoy diciendo que no estudies, yo no estoy diciendo nada de eso, al contrario, hazlo. Pero pon tus ojos únicamente en Dios y todo lo que hagas, ponlo hacia Él. Así que cuando platicábamos de esto, yo le comentaba que muchas veces se puede pensar eso, ¿no? De que pues, estoy mucho en el gimnasio, estoy mucho en tal actividad y por lo tanto ya amo más otras cosas que a Dios. Y eso realmente no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver porque esto es a nivel de conciencia. Es decir, en mi vida o en mi mente, yo entiendo que Dios es absolutamente todo para mí. Entonces, por lo tanto, todas las demás cosas solamente las disfruto, solamente son importantes en mi vida, pero no vienen a ser el todo de mi vida, porque el todo de mi vida es Dios. Entonces, como dice Salomón también en Eclesiastés, ya que ya entendiste eso, entonces ahora sí ve y bebe tu vino, ve y disfruta tu comida. O sea, él dice, ya que entendiste que Dios es todo, ahora sí, ve y disfruta este mundo. Es más, debes de hacerlo, porque para eso yo lo hice, dice Dios. Para eso lo hizo Dios, para que lo disfrutaras. Pero tú tienes que entender eso por encima de todo, que Dios es el todo de tu vida. Ahora, si tú no entiendes que Dios es el todo de tu vida, cualquier cosa que hagas la meta de tu vida va a ser absurda. No tiene ningún sentido. Dios tiene que ser el todo de tu vida. Porque si Dios no es el todo de tu vida, absolutamente todo va a ser absurdo. Y cada meta que tú hagas es completamente absurda, inútil. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, es que Dios tiene que ser el todo de tu vida. El todo. Y si Dios no es el todo de tu vida, nada lo va a hacer. Entonces, precisamente como platicábamos con este amigo, cuando charlábamos con él, era de que pues ahora él puede está bien que disfrute su gimnasio y todo, porque entiende que Dios es el todo de su vida. Entonces, cuando tú entiendes que Dios es el todo de tu vida, ya puedes disfrutar todo. Pero cuando Dios no es el todo de tu vida, absolutamente nada en este mundo te va a llenar. Y cualquier cosa en este mundo que hagas tu meta, que no sea Dios, va a ser completamente absurda. Cualquier cosa que hagas en este mundo de tu meta de vida, que no sea Dios, va a ser completamente absurda. Si tú haces de tu meta de vida cualquier cosa que no sea Dios, va a ser completamente absurdo. Pero cuando Dios es todo, absolutamente todo lo puedes disfrutar. Por eso es que ese es el reposo de Dios, la plenitud en Dios. No hay otra cosa. Entonces, obviamente que cuando Dios les quitó eso, y al final cuando murieron, pues terminó su vida. Así terminaron su vida. 40 años sin tener esa satisfacción que solamente Dios puede proveer. Ese fue el castigo de Israel.
Así que en conclusión, ir en contra de lo que Dios ordena no es como hacer un trabajo opcional de que lo hagas o no lo hagas, no, pues ahí está y no pasa nada. No, 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 no. Ir en contra de Dios es literal decirle, tú no eres mi Dios, y cada ser humano está en riesgo de hacer eso, y por ende recibir el castigo de Dios. No tener la plenitud de Dios, que ninguna cosa lo dará. Así que si Dios no es el todo de tu vida, ninguna cosa en este mundo te va a saciar. Y si tú haces de cualquier cosa que existe en este mundo tu meta, si tú haces de cualquier cosa que hay en este mundo tu meta de vida, que no sea Dios, absolutamente todo no va a tener ningún sentido para ti y va a ser completamente absurdo para ti. Si Dios no es el todo de tu vida, absolutamente ninguna cosa en este mundo te va a saciar. Y si tú haces de tu meta de vida cualquier cosa en este mundo que no sea Dios, va a ser completamente absurdo para ti. Por eso es que Dios tiene que ser el todo de tu vida. Y ese es el reposo que Dios prometió a su pueblo y que Israel no tuvo precisamente por incredulidad. No creerle a Dios, no creer lo que su palabra dice. Nosotros, ante esta palabra, estamos ante dos decisiones: seguir lo que la palabra de Dios dice y no seguir lo que la palabra de Dios dice. Y esto es muy urgente, porque el autor dice que absolutamente todos estamos en la condición de poder caer en ese lugar de no escuchar lo que la palabra de Dios dice. Es muy urgente, porque él dice absolutamente todos estamos en esa misma condición de decidir no creer lo que la palabra de Dios dice. Así que no caigamos en ese camino y corramos a seguir lo que la palabra de Dios dice. Corramos a Cristo. Si el día de hoy tú estás sin Cristo, tengo que decirte que tú estás perdido y que no hay ninguna esperanza que tú puedas tener, porque estás bajo la ira de Dios. Pero Dios, en su gran amor, mandó a su Hijo a morir por ti, para que tú lo sigas y creas que Él es tu único y verdadero Salvador. Pero debes de creer en Él, debes de creer en su palabra y no tomar ese camino, esa condición a la cual todos podemos caer, la cual es no seguir lo que la palabra de Dios dice. No continúes estando en contra de la palabra de Dios. No continúes caminando y decidiendo no seguir lo que la palabra de Dios dice. Es el momento de que decidas a seguir la palabra de Dios. Es el momento de que cada día sigamos en la palabra de Dios. Es el momento de que vengas a Cristo. Que Dios te bendiga.